sido un poco polémica durante estos últimos tiempos, que es la asistencia sanitaria a los españoles que nos trasladamos fuera, o los españoles tanto de origen como descendientes, que en sus viajes a España, temporales, con su familia de vacaciones o por un periodo de tiempo, no tienen asistencia sanitaria, o cómo está la situación actualmente en cuanto a estas personas que retornamos durante un periodo de tiempo a España. Bueno, ahí hubo una confusión que se suscitó por el hecho de que hace como 3 años aproximadamente se dictó una disposición en la que se indicaba que los españoles que permanecieran más de 3 meses fuera del territorio nacional no tenían derecho a la asistencia sanitaria dentro de España, sino en otro país de la Unión Europea si ya eran residentes legales allá. En realidad, esa disposición estaba pensada, como digo, para el ámbito de la Unión Europea, y además pensando en que el español, al ser ciudadano comunitario y al tener derecho a una tarjeta sanitaria europea, si se establecía en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en cualquier otro país de la comunidad, pues en caso de enfermar podía acudir a los servicios sanitarios de ese país. Probablemente no se explicó bien, o la información no llegó de forma correcta al ciudadano, y un poco cundió la idea de que se había perdido, se podía perder el derecho a la asistencia sanitaria si uno estaba más de 3 meses fuera de España, lo cual ha dado lugar a situaciones en las que incluso había personas que no querían ir a los registros consulares porque pensaban, bueno, es que entre otras cosas pierdo la asistencia sanitaria. Bueno, la situación no era esa, ya digo, yo creo que quizá eso no se explicó suficientemente bien, porque realmente es una confusión que no estaba en la norma y no es el efecto que perseguía la norma, y estaba pensada justamente para españoles que residían en cualquier otro país de la Unión Europea, que no es que perdieran el derecho a la asistencia sanitaria en España, sino que se consideraba que al vivir en otro país de la Unión tenían que recibirla en ese país. La situación, ¿cuál es? Pues que si uno regresa a España en estancias temporales, durante todo este tiempo se ha mantenido el derecho a la asistencia sanitaria. Lo que ocurre es que la legislación que ha estado en vigor durante este tiempo requería llevar una serie de documentación pues un tanto complicada de reunir probablemente, porque había que llevar consigo documentos que acreditaran la relación laboral en el país extranjero de residencia, documentos que además teníamos que validar en las consejerías españolas en el exterior. Aparte de eso, había que llevar un documento de la seguridad social del país en el que se residía diciendo que no había derecho a la exportación del derecho a asistencia sanitaria, y también pues un informe de la propia consejería certificando todo ello y la condición de ciudadano español que residía en el exterior, además de la inscripción de matrícula consular. Bueno, pues todo esto evidentemente podía resultar de una cierta complejidad, como es lógico, y desde luego no facilitaba el hecho de que uno tuviera que ir con todo este dossier documental a pedir la asistencia sanitaria. Es verdad que ha habido comunidades autónomas, que son las titulares de prestar el derecho a asistencia sanitaria, que han seguido prestándola incluso sin pedir esa documentación, pero la práctica no era homogénea. Había unas comunidades que sí y otras que no. Eso no se ha regularizado. Bien, finalmente, por fortuna, el 29 de julio de este mismo año se ha publicado un decreto que viene a resolver esa situación, en el sentido de indicar que el español que reside fuera del territorio nacional y que regresa en estancias temporales al país tiene pleno derecho a la asistencia sanitaria, igual que cualquier otro ciudadano, como es lógico y como es normal. Por lo tanto, pues eso lo único que requiere es acreditar la condición de ciudadano español, y evidentemente lo que sí es conveniente es que cuando uno regresa, aunque sean estancias temporales, al territorio nacional, en su respectiva comunidad autónoma solicite a su servicio de salud autonómico su tarjeta sanitaria. Pero sin perjuicio de eso, el derecho a recibir la asistencia está ya establecido en esa norma de forma clara y de forma incondicionada. Pues qué buena información nos da, Laura. Al hilo de lo que estás diciendo, fíjate, estaba leyendo en España Exterior que no sé si es escrito de España Exterior o está en el BOE, porque la verdad no lo he visto, pero ponía en este caso que se modificaba la regulación de la asistencia sanitaria
a los españoles de origen residentes en el extranjero. Entonces estoy entendiendo que son los que nacimos en España y decidimos irnos por razones X, pero al fin y al cabo tenemos una comunidad en México de españoles descendientes de otros españoles que vivieron en su momento, ¿no? Entonces ellos también van a España con sus familias. Una de las inquietudes es que, bueno, entiendo que si es una urgencia los admiten, pero para ellos también habría posibilidad de solicitar esa tarjeta sanitaria o han tenido que ser antes residentes en España, o eso todavía no está aclarado en la ley, porque al fin y al cabo luego las leyes tienen muchos vacíos legales e interpretables, ¿no? Bueno, en cualquier caso, cualquiera que sea la dicción de la norma, hay un precepto constitucional que está por encima del reglamento, correcto, de la ley y de una orden ministerial, por supuesto. Es el artículo 14 de la Constitución que garantiza la igualdad de los ciudadanos españoles ante la ley y ante las administraciones públicas. Eso significa que un español que ha adquirido su nacionalidad después de su nacimiento la adquiere con pleno derecho. No está limitada de ninguna forma, no hay ninguna norma, y si lo dijera evidentemente sería anticonstitucional y no sería válida, que diga, no, pero es que como usted es un mexicano que adquirió la nacionalidad española, pues a usted no le voy a dar la asistencia sanitaria. La norma no dice eso. En cualquier caso, entonces, el español, cualquiera que sea su condición o la vía por la que haya adquirido la nacionalidad, que lo sea a día de hoy, pues retorna al país, y si tiene cualquier problema va a ir a su ambulatorio de referencia, o va a ir al hospital, o va a ir al ambulatorio, al hospital del lugar en el que se ponga enfermo o tenga una afección, le pueda resultar en cualquier caso que pueda provocarle cualquier problema de salud. O sea que en cuanto a eso, ya digo que el derecho a asistencia sanitaria es incondicionado para los ciudadanos españoles. No hay ciudadanos españoles de primera y ciudadanos españoles de segunda, hay ciudadanos españoles, y no se distingue entre le vamos a dar la asistencia a ciudadanos españoles del exterior o del interior, se la damos a los ciudadanos españoles. Bueno, pues para nuestros retoyentes que tenían dudas, sobre todo con este tema que ha sido bastante polémico, ya quedó claro que cualquier español de origen o adquirido o simplemente por ciencia infusa que llegue a España no va a tener ningún problema. Otra duda que surge es el demostrar, a veces que solicitan, al fin y al cabo, pues hay procesos que te exige la administración. Entonces, por ejemplo, ¿cómo demostrar cuando yo voy con mi familia que efectivamente, aunque ellos sean mexicanos, pues que es mi marido, que son mis hijos, y que la ley dice que también cubre a los familiares directos con los que vamos? ¿Qué nos recomiendas, por ejemplo, para evitar precisamente el tener que estar llevando papeles de un lado a otro, ¿no? ¿Qué nos recomendarías, como por ejemplo, pues no sé, a lo mejor tramitar el matrimonio o algo por el estilo, que sea más fácil, que en el momento yo enseño un papel, mira, pues aquí es mi familia y lo puedo reconocer sin ningún problema en España? Bueno, evidentemente, si las inscripciones de los matrimonios están realizadas en registros consulares españoles, son a todos los efectos registros civiles públicos españoles, generan los mismos derechos de fe pública que cualquier otro registro radicado en territorio nacional. Eso significa que con la documentación derivada de esa inscripción, con la copia o con el libro de familia donde queda constancia de la inscripción del matrimonio y de la filiación de los hijos, evidentemente hay una acreditación directa de la condición de familiar. Entonces, pues en ese sentido, la documentación que se puede aportar es esa, y resuelve absolutamente cualquier duda en cuanto a la demostración de quiénes son los integrantes del núcleo familiar y cuál es el vínculo que tienen con el ciudadano nacional español. En el caso en que no esté registrado, porque a veces el registro tarda un poquito, ¿qué opción podrían traer desde México y llevársela a España en caso de que tuviesen que ser atendidos? ¿Qué les recomendarías? Hombre, si tienen una inscripción registral en un registro público mexicano, exclusivamente la acreditación de documentos en el ámbito internacional se realiza, como todo el mundo sabe, a través de la llamada apostilla de La Haya, que es la que nos permite, en países firmantes de ese convenio, como lo son México y España, que una administración o unos poderes públicos certifiquen válidamente la autenticidad de un documento expedido por ellos y que eso tenga validez fehaciente ante la administración del otro Estado que lo va a recibir o que lo va a examinar. Y en ese caso, evidentemente, convendría llevarlo apostillado para que haya
esa capacidad probatoria que es absolutamente incontestable. Pues ya sabéis, chicos, si vais a España y queréis estar completamente cubiertos en caso de que suceda algo o simplemente pues agarréis una gripe, una de dos, os lleváis el libro de familia o bien lleváis un acta de nacimiento o el acta de matrimonio apostillada. Estupendo, estamos ya terminando, Carlos. De verdad, muchas gracias por estarnos dando este tiempo y esta información. Antes, en el resumen inicial de las cuestiones que hace la consejería, una de ellas nos decías todo lo que es a la tercera edad, pues los centros de día. Y también te quería preguntar un poco por esos centros de día, qué tipo de ayudas hay. Y también nos han preguntado muchos ancianos españoles que bueno, pues estaban antes acostumbrados a hacer sus viajecitos, sus viajes del inserso, sobre todo retornar a España, viajar a España por un tiempo, unas vacaciones. Si eso sigue vigente, va a estar, no va a estar, que nos hables un poquito de los centros de día y de los viajes de la tercera edad o inserso. Bueno, pues los centros de día, como comentábamos al principio, son una iniciativa de varios centros españoles en toda la República Mexicana. Tenemos aquí varios en el DF y también tenemos otros en ciudades como Córdoba, como Puerto de Veracruz, como Torreón, y realizan una labor absolutamente encomiable, que es dar la opción a los adultos mayores de la colonia de realizar esas actividades culturales o de relación social que no tuvieron oportunidad en otros momentos de su vida. Nosotros tenemos un programa de subvenciones anuales que les entregamos y que ellos aprovechan de forma ejemplar y sacan petróleo realmente de esta actividad. Cada año hacemos un festival de centros españoles de toda la República Mexicana. Este año se va a celebrar en octubre en la ciudad de Córdoba y se va a encargar de hacerlo el Casino Español de Córdoba. Y ahí hacen una demostración de las actividades que realizan a lo largo de todo el año, porque ellos no solo trabajan para ese festival, sino que diariamente pues hacen actividades, te diría, manualidades, excursiones culturales, actividades artísticas, hacen baile, hacen, en fin, todo tipo de cosas muy interesantes y la muestra de todo ese trabajo la traen este tipo de festivales. Yo animo absolutamente a todos los adultos mayores de la colonia a que se pongan en contacto con los centros españoles que tienen centro de día y a que se interesen por esas actividades, porque estoy seguro de que en muchos casos personas que dan erróneamente por finalizada su vida social, que piensan que ya no tienen ninguna expectativa, que para ellos no hay opción más que estar en casa sentados viendo la tele o con un libro en las manos o, en fin, aislados del mundo, tienen la posibilidad de reencontrar a amigos, a compañeros o de hacer nuevas amistades y sobre todo de descubrir que tienen también muchas cosas interesantes por hacer y mucho que aportar y que enseñarnos a todos, porque ellos son una fuente de ejemplo increíble para todos nosotros. Aparte de eso, efectivamente, el programa de viajes del Instituto Nacional de Servicios Sociales, del INSERSO, a raíz de la crisis económica, quedó sin dotación presupuestaria por las urgencias, porque, como todos sabemos, en situaciones tan complejas como las que hemos vivido en los últimos años, lo esencial era garantizar el sistema público de pensiones, que gracias a Dios hoy en día hay que decir, y esto quiero que lo tengan muy presente todos nuestros compatriotas, está absolutamente garantizado ahora y a futuro. El sistema de seguridad social español garantiza a los ciudadanos españoles del interior, del exterior, a los españoles en general, sus prestaciones de seguridad social a futuro. Y evidentemente en un momento como ese, en el que sí hubo una situación económica complicada, se pensó que la prioridad lógica era garantizar el derecho de todos los ciudadanos que tienen que cobrar pensión a percibirla. Y todos los recursos económicos se concentraron ahí. Este programa del INSERSO, todos sabemos que tiene un componente afectivo esencial, todos sabemos que hay personas que por distintas razones y por falta de recursos económicos, pues a lo mejor llevan décadas sin poder volver a España, sin ver a su gente, sin volver a su tierra, sin volver a pasear por su pueblo, por todo esto que llevan en el corazón. Y realmente lo que se hizo fue dejarlo en los presupuestos, porque no se quiso suprimir, aunque no hubiera dotación presupuestaria posible en ese momento. Por fortuna estamos viendo que la evolución